Ustedes, los que anhelan una vida plena, ¿alguna vez han derramado su energía vital persiguiendo la riqueza exterior, el reconocimiento social, el amor efímero, solo para encontrarse, al final del día, con un vacío existencial más profundo, una sed insaciable que ninguna copa material pudo apagar? Se embarcan en la incesante búsqueda de la paz y el control, tejiendo intrincados planes para asegurar un futuro que, paradójicamente, los encadena al presente con grilletes de ansiedad y frustración. La creencia común dicta que la prosperidad se mide en activos visibles, en la acumulación de lo tangible, en el aplauso de las multitudes o en la seguridad de lo predecible. Nos han condicionado a mirar hacia afuera, a cuantificar el éxito en cifras que, en su esencia, son meras sombras fugaces en la pared de la existencia. Creemos que la estabilidad emocional y la satisfacción espiritual residen en la habilidad de manipular el entorno, de forzar la realidad a conformarse a nuestros deseos más superficiales, a nuestros miedos más arraigados. Y sin embargo, cuanto más se afanan en esta carrera desenfrenada, más se alejan de la única fuente verdadera de abundancia y de esa paz inquebrantable que el alma anhela. Esta persistente búsqueda externa es, en sí misma, una cruel paradoja. Actúan como el náufrago sediento en medio del océano, rodeado de agua salada, creyendo que la única solución es cavar más hondo en la arena estéril de una isla desierta, en lugar de mirar hacia el cielo en Minnesota. Busca de la lluvia, o construir un destilador con los recursos que ya posee. Cada nuevo logro material, cada nuevo hito social, cada nueva validación externa, lejos de llenar el vacío, lo subraya, lo amplifica. Es una verdad brutal, pero ineludible. Esta estrategia no es la cura, es la enfermedad misma. Esta incesante persecución de lo externo no es el camino hacia la plenitud, es el sendero que los conduce, una y otra vez, a la misma prisión de insatisfacción y de un agotamiento silencioso que carcome el alma. Es la ilusión del ego, orquestada por la gran orquestadora cósmica, Maya, que le susurra al oído que la felicidad está justo más allá del próximo objetivo, de la próxima adquisición, del próximo reconocimiento. Y así, el alma, en su profunda sabiduría, aunque momentáneamente dormida, se inquieta, se revuelve, consciente de que algo vital ha sido olvidado, dejado de lado en este frenesí materialista. La verdadera riqueza no puede ser capturada, no puede ser comprada, no puede ser vendida, no puede ser almacenada en bóvedas ni asegurada con contratos. Su naturaleza es expansiva, inherente, incondicional. Pero Paramahansa Yogananda, ese faro de sabiduría yógica, nos reveló una verdad contraintuitiva y liberadora que desafía toda lógica mundana. Él descorrió el velo de esta ilusión, mostrando que el verdadero tesoro no se acumula en el exterior, sino que se revela, pacientemente, desde el interior, a través de hábitos que nutren el alma y la conectan con su fuente eterna de abundancia. Él nos enseñó que la auténtica opulencia no es la posesión de lo mucho, sino la maestría de lo poco que es esencial y la conexión con lo infinito que reside en cada uno de ustedes. La paz inquebrantable no se halla en el control externo de las circunstancias, sino en la soberanía interna sobre la propia conciencia. La felicidad duradera no es un destino, sino un estado del ser que se cultiva con disciplina, con devoción y con una comprensión profunda de las leyes cósmicas que rigen la existencia. Yogananda, con la claridad de un sabio milenario, no ofreció trucos o atajos para una felicidad instantánea, sino un mapa detallado para la alquimia del espíritu. Él presentó una serie de hábitos, no como meras rutinas mecánicas, sino como disciplinas sagradas, como llaves maestras que abren las puertas de la percepción y desvelan la riqueza inherente de la conciencia. Estos no son hábitos para el cuerpo o la mente superficial, sino para el alma, para fortalecerla, para purificarla, para prepararla para la revelación de su propia divinidad. Son caminos que disuelven los velos de Maya, desmantelan las construcciones del ego y revelan el tesoro interior, que es su verdadera herencia. Estos hábitos son un desafío directo a la narrativa dominante que los ha programado para buscar fuera lo que solo puede encontrarse dentro. Son una invitación a una guerra santa, una batalla interna contra el olvido de su propia esencia divina.
Ahora, piensen en esto. ¿Qué dolor oculto? ¿Qué patrón repetitivo? ¿Qué búsqueda infructuosa en el mundo exterior los ha convencido de que su alma está empobrecida? ¿Qué parte de su ser se ha agotado persiguiendo sombras, ignorando el fulgor de la gema que llevan dentro? Los invito a reflexionar. ¿Cuál es esa experiencia espiritual o esa palabra que resuena con la verdad de una riqueza que no es material? Comenten abajo y compartan esa chispa de reconocimiento. ¿Están listos para enfrentar la verdad de que su búsqueda, incansable de lo externo, es una manifestación del ego, un grillete sutil que los aleja de la fuente de su verdadera riqueza y de la paz que anhelan? ¿Están dispuestos a desmantelar las ilusiones que les impiden reconocer que el verdadero tesoro de la existencia no es algo que se obtiene, sino algo que se revela y se libera desde el corazón mismo de su alma? La profunda inquietud que sienten, esa sensación de que algo fundamental les falta, a pesar de sus logros y posesiones, no es una debilidad. Es la voz de su alma clamando por la verdad. Es el primer destello de su riqueza divina, intentando abrirse paso a través de las capas de olvido impuestas por el ego y la ilusión de Maya. El primer hábito esencial que Yogananda nos legó para fortalecer el alma y desvelar su tesoro inherente es la autoindagación profunda, una arqueología del espíritu. Ustedes creen que su pobreza espiritual es un estado actual, pero la realidad es que el origen de esta percepción de escasez y de la búsqueda externa se gestó mucho antes de lo que imaginan. Imaginen un momento crucial en el pasado, quizás en esta misma vida o en existencias anteriores, donde tomaron una decisión, hicieron un voto inconsciente o sufrieron un trauma que los llevó a creer que su valor, su seguridad o su felicidad dependían enteramente de factores externos. Fue un acuerdo tácito con el universo, forjado en la fragua del karma, que les prometió una ilusión de control a cambio de la verdadera soberanía de su alma. Pudieron haber sido experiencias de carencia material que grabaron en su subconsciente la creencia de que la supervivencia depende de la acumulación, o perhaps la búsqueda desesperada de aprobación parental que se tradujo en una vida entera buscando la validación ajena. Estas experiencias, estos contratos kármicos ocultos, no son castigos, sino lecciones disfrazadas, oportunidades para la reorientación del alma. Se manifestaron como un momento de profunda separación, donde el ego, en su afán de proteger, comenzó a construir muros alrededor del tesoro interior, en lugar de irradiarlo. Yogananda nos enseña que el alma, en su esencia, es Sat Chit Ananda, existencia, conciencia y dicha absolutas. Es una fuente inagotable de riqueza divina, una opulencia que trasciende el oro y las gemas. Pero la mente, hipnotizada por la ilusión de Maya, se identifica con el cuerpo y las limitaciones del mundo material, olvidando su herencia real. Este olvido es el verdadero origen de su sufrimiento y de la búsqueda frenética de lo externo. La autoindagación profunda no es un ejercicio intelectual, es un acto de valentía espiritual. Es el proceso de desenterrar los programas subconscientes, los miedos heredados, los votos kármicos de pobreza, tanto material como espiritual, que los mantienen encadenados a la percepción de escasez. Es preguntar, con una honestidad brutal, ¿de dónde viene esta constante insatisfacción? ¿Qué parte de mí cree que no soy digno de la abundancia divina? ¿Qué patrones de carencia, observados en mi familia o en mi propia historia, sigo repitiendo inconscientemente? El enemigo común aquí no es el mundo, sino la ignorancia, que los lleva a confundir la sombra con la sustancia, la prisión con el hogar. Es el ego, que constantemente desvía su atención hacia lo efímero, hacia el ruido y la distracción, para evitar que miren hacia adentro y descubran la luz deslumbrante que reside allí. Esta dor oculta abordada, la de sentir que no son suficientes, que les falta algo crucial, es la cicatriz de esa antigua decisión, de ese trauma olvidado, que los llevó a sellar su propio tesoro interior, en un intento equivocado de protegerlo. La frustración de repetir los mismos errores, de ver cómo las oportunidades de riqueza, entendida como plenitud y propósito, se escapan entre sus dedos, es una señal inequívoca de que las cadenas son internas, no externas.
El gatillo emocional primario que buscamos encender es la curiosidad mística y el main empoderamiento espiritual. Es la chispa que los impulsa a querer desentrañar el misterio de su propia existencia, a romper los ciclos que los atan. La autoindagación, tal como la enseñó Yogananda, no es un mero ejercicio de autoayuda, es una técnica de Kriya Yoga aplicada a la mente. Es el acto de dirigir la conciencia hacia su fuente, de rastrear la causa raíz de cada patrón de escasez o de limitación. Al hacerlo, comienzan a desprogramar el subconsciente, a liberar la energía que ha estado aprisionada en estas viejas creencias y a abrir el cofre de su riqueza divina. Pero entender el origen de esta amnesia espiritual es solo el primer paso en el campo de batalla de la conciencia. Es como tener el mapa de un laberinto, pero todavía no haber dado el primer paso hacia su salida. La verdadera lucha apenas comienza, y no será contra fuerzas externas, sino contra los mecanismos de defensa más íntimos y astutos de su propio ser, aquellos que se resisten a la revelación del tesoro más profundo. ¿Están preparados para confrontar la parte de ustedes que ha invertido tanto en el mito de la escasez, que teme más la abundancia de su propia alma que la continuidad de su miseria? ¿Qué harán cuando las verdades que desentierren desafíen cada creencia que han construido sobre quiénes son y qué merecen? Habiendo desenterrado las raíces de su amnesia espiritual, la conciencia se encuentra en una encrucijada. La comprensión del origen de su dor oculta abordada, la sensación de vacío y la búsqueda incesante de lo externo, no es el fin del camino, sino la apertura del primer frente en la guerra más crucial, la guerra contra el enemigo común, el ego y su ilusión de Maya. El camino de Yogananda hacia el tesoro interior no es una senda de paz pasiva, sino una batalla activa que exige disciplina y coraje. Los próximos hábitos que deben cultivar son escudos y espadas para esta contienda. El desapego consciente y la acción 6. Desinteresada, Karma Yoga. El ego, ese astuto usurpador del trono de su alma, no cederá fácilmente su dominio. Sus armas son la identificación, la posesión y la expectativa de resultados personales. Les susurra que su valor está en lo que poseen, en cómo son percibidos y en el éxito mundano que alcanzan. Este es el primer frente de batalla, el asedio externo. Cuando comienzan a practicar la autoindagación, el mundo parece conspirar para distraerlos. Las redes sociales les muestran una vida de 1900 opulencia inalcanzable. Las noticias les infunden miedo y las demandas de su vida diaria se multiplican, intentando arrastrarlos de nuevo al torbellino de la inconsciencia. Reacciones de otros, obstáculos materiales, tentaciones de gratificación instantánea. Todo se alza como una muralla para evitar que profundicen. El ego usa estas circunstancias para justificar su inacción, para decirles: no es el momento, no eres lo suficientemente fuerte, esto es demasiado difícil. Pero Yogananda, con la Tiana sabiduría del Bhagavad Gita, resonando en sus enseñanzas, nos revela que la verdadera fuerza se encuentra en el desapego consciente. Esto no significa indiferencia, sino una profunda comprensión de la impermanencia de todo lo material y emocional. Es reconocer que no son el cuerpo, no son las posesiones, no son los roles que desempeñan, son el alma eterna, el observador silencioso. El hábito del desapego consciente es practicar la ciudadela interior estoica, la fortaleza mental que Marco Aurelio y Séneca promovían, pero con una dimensión espiritual yógica. Es aprender a observar el drama de la vida sin ser arrastrados por él, a reconocer que las posesiones y los logros externos son meras herramientas en la jornada, no el propósito final. ¿Cómo se manifiestan sus dudas más profundas cuando el miedo a la escasez material los carcome? ¿Qué excusas crea su mente para evitar la disciplina espiritual que sabe que es su verdadero camino hacia el tesoro interior? La batalla se profundiza, convirtiéndose en una lucha interna, la espiral de tensión. Aquí, el ego ataca desde adentro, sembrando dudas, miedos y autocríticas. Les recuerda fracasos pasados, proyecta futuros catastróficos y cuestiona la validez de su búsqueda espiritual. ¿Realmente vale la pena este esfuerzo? ¿No será esto solo otra fase pasajera? ¿No estoy perdiendo el tiempo cuando podría estar persiguiendo metas reales? Esta es la etapa donde la dor oculta abordada
se intensifica antes de disolverse. La angustia de sentir que están luchando contra sí mismos, la sensación de estar perdidos en un laberinto mental, los viejos hábitos de reactividad, de búsqueda de validación y de apego a los resultados, se levantan como fantasmas, intentando seducirlos de vuelta a la cómoda prisión de la inconsciencia. Aquí entra el segundo hábito crucial: la acción desinteresada, Karma Yoga. Yogananda enseñó que cada acción, cuando se realiza con total dedicación y sin apego a sus frutos, se convierte en una ofrenda a lo divino y un medio para purificar el karma. El karma no es un castigo, sino la ley inmutable de causa y efecto que nos ata a la rueda de la reencarnación. Al actuar desinteresadamente, al enfocar su energía en el proceso y no en el resultado personal, comienzan a disolver los hilos kármicos que los atan a la escasez y al sufrimiento. Es la disciplina de hacer su dharma, su deber y propósito del alma, sin esperar recompensa o reconocimiento. Este hábito es un golpe directo al corazón del ego, que se alimenta de la gratificación personal y de la necesidad de ser el hacedor. La gran paradoja y la única salida a esta espiral de tensión es la rendición consciente. No es una rendición de la voluntad, sino una rendición del ego al plan divino, una entrega a la conciencia cósmica. Es reconocer que no son ustedes quienes logran el despertar, sino que es un proceso en el que el alma se alinea con la voluntad divina, al soltar la necesidad de controlar, de predecir, de poseer. Abren espacio para que la riqueza divina fluya. El gatillo emocional primario aquí es el empoderamiento espiritual, que surge de saber que, aunque la batalla es feroz, no están solos, y que cada acto de desapego y acción desinteresada es un paso hacia la libertad. Pero la rendición no es un acto pasivo, es una decisión activa y valiente que contradice toda la programación social que les dice que deben luchar y conquistar. Es la elección de confiar en la sabiduría superior del alma. Sin embargo, ¿cómo se mantiene esta inquebrantable resolución cuando el mundo, con sus promesas de seguridad y comodidad, les ofrece un camino de menor resistencia a cambio de su soberanía espiritual? ¿Cómo pueden sostener la visión del tesoro interior cuando la tentación de volver a la búsqueda superficial se presenta como la solución más fácil para calmar la dor oculta abordada de la existencia? La guerra interna ha escalado, desafiando cada fibra de su ser, exponiendo la vulnerabilidad del ego y la incesante lucha contra la inercia de los patrones kármicos. El enemigo común, el olvido de la alma, la hipnosis de Maya, se ha resistido con ferocidad. Pero es precisamente en este punto de máxima tensión donde Paramahansa Yogananda nos revela los hábitos más transformadores, la alquimia final que transmuta el sufrimiento en la riqueza divina, la meditación científica y la devoción pura, Bhakti Yoga. Este es el clímax de la jornada, el momento de la muerte simbólica del ego y el glorioso renacimiento de la alma. Ustedes han luchado contra las distracciones externas, han practicado el desapego, han sembrado las semillas de la acción desinteresada. Ahora es el momento de ir más allá de la mente pensante, de trascender el reino de las dualidades y de sumergirse en la fuente misma de la conciencia. La dor oculta, abordada de la desconexión, de sentirse separados de lo divino, ha sido la fuerza motriz de su búsqueda. Yogananda enseñó que la meditación no es un mero pasatiempo o una técnica de relajación. Es una ciencia precisa para unir el alma individual, Atman, con la conciencia cósmica, Brahman. Es el hábito de la meditación científica, el Kriya Yoga en su esencia, una práctica que acelera la evolución espiritual y desvela el tesoro interior con una claridad inconfundible. A través de la meditación profunda, comienzan a percibir el yo verdadero, el alma inmortal, más allá de las identificaciones con el cuerpo, la mente y las emociones. Es el momento en que se disuelve la ilusión de Maya y se experimenta la no dualidad, la unidad con todo lo que existe. El ritmo de su conciencia se acelera hasta un punto de ruptura. La mente, ese torbellino incesante, comienza a calmarse. La respiración se vuelve más sutil, casi imperceptible. Los pensamientos se disuelven como burbujas en el vasto océano de la conciencia.
Es en este espacio de quietud profunda donde el ustedes, que creían ser, empieza a desvanecerse. Esta transformación no es algo que hacen, sino algo que sucede en ustedes. Las viejas identificaciones con la escasez, con la limitación, con el miedo, se rompen. Es como si una densa niebla se disipara, revelando un sol radiante que siempre estuvo allí. La energía Kundalini, esa serpiente divina dormida en la base de la columna, comienza a ascender, despertando los chakras y abriendo los centros de percepción espiritual. Pero la meditación, aunque científica, no es una práctica fría y cerebral. Yogananda enfatizó que debe estar infundida con devoción pura, Bhakti Yoga, el quinto hábito esencial. El amor a Dios, la entrega incondicional al gurú o al divino en cualquiera de sus formas, es el catalizador que acelera el proceso. La meditación sin devoción es como un río sin agua. La devoción es la fuerza que derrite el ego, abriendo el corazón y permitiendo que la gracia divina inunde su ser. Es el gatillo emocional primario de la esperanza y la paz, transformado en una certeza inquebrantable de la presencia de Dios. Es a través de esta combinación de ciencia y amor que el tesoro interior, su propia naturaleza divina, su conexión con la abundancia eterna, no solo se revela, sino que se siente en cada célula de su cuerpo, en cada latido de su corazón. En este pico de emoción y resolución, el hook de la introducción encuentra su respuesta. La búsqueda incansable de la riqueza externa era el clamor inconsciente de un alma sedienta de la riqueza divina. El vacío existencial no era una ausencia, sino el espacio sagrado esperando ser llenado con la presencia de lo absoluto. Ustedes se dan cuenta de que el tesoro no es algo que se busca, sino algo que se recuerda y se libera. La luz de la conciencia divina que emana de su interior es la verdadera riqueza, la verdadera paz, el verdadero amor. Es la conciencia de que yo soy Brahman, Aham Brahmasmi, la verdad de los Upanishads que resuena en cada célula. En este momento de revelación, la pregunta que surgió en la introducción se disuelve. Ya no se preguntan si están dispuestos a desmantelar las ilusiones, porque las ilusiones han sido, momentáneamente, trascendidas. En su lugar, surge una nueva y profunda verdad, la de su propia divinidad innegable. Pero ahora, los confrontaré con un golpe bajo, una pregunta que viola el alma. ¿Qué aspecto olvidado de su propia naturaleza divina, una vez plenamente revelado, les exige soltar la última ilusión que los ha mantenido atados a la carencia y al sufrimiento, la que han protegido con tanto celo? ¿Qué parte de su ego se niega a reconocer que su verdadero tesoro ya ha sido y siempre será suyo, esperando ser vivido en plenitud? La experiencia de la revelación de su tesoro interior no es un destino estático, sino un umbral hacia una nueva forma de existir, el nuevo normal. Con el ego simbólicamente disuelto y la alma renacida a través de la meditación científica y la devoción pura, la pregunta ahora es: ¿cómo se vive cuando el cielo ha tocado la tierra dentro de ustedes? ¿Cómo se materializa esta opulencia espiritual en la vida cotidiana, sin caer nuevamente en las trampas de Maya? Paramahansa Yogananda nos guió hacia dos hábitos cruciales que anclan esta transformación en la realidad: la discriminación espiritual, viveka, y ecuanimidad, y el aservicio compasivo, seva. El tono ahora cambia del confrontador al de un testigo iluminado. La voz ya no es alarmista, sino de una claridad serena y definitiva, habiendo vislumbrado su verdadera naturaleza, su esencia divina. Ya no pueden vivir como antes. La paz que emerge no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de una calma inquebrantable en medio de él. Esta paz se ancla en sensaciones y percepciones concretas. La respiración se vuelve más profunda y rítmica, incluso en momentos de estrés. La mente, aunque a veces se agite, regresa con mayor facilidad a un estado de quietud, y una sensación subyacente de alegría y propósito les acompaña a cada paso. La riqueza divina que han revelado no es algo que posean, sino algo que son. El sexto hábito, la discriminación espiritual, viveka y ecuanimidad, es la aplicación práctica de la sabiduría de la no dualidad en el mundo de las dualidades. La discriminación espiritual, o viveka, es la capacidad de discernir entre lo real,
el espíritu, el Atman, el tesoro inmutable, y lo irreal, Maya, el ego, las ilusiones transitorias del mundo. Ya no se dejan engañar tan fácilmente por las promesas vacías de la sociedad o por las fluctuaciones de las emociones. Ven a través del velo de la ilusión, reconociendo que la verdadera felicidad y la verdadera seguridad no residen en nada externo que pueda ser ganado o perdido. La ecuanimidad, por su parte, es la capacidad de mantener la paz interior y la calma mental, tanto en el éxito como en el fracaso, en el placer como en el dolor, en la alabanza como en la crítica. Marco Aurelio y Séneca ya hablaron de la fortaleza mental, pero Yogananda la eleva a una dimensión espiritual, donde esta paz nace de la conciencia de ser el alma, el testigo inmutable de todas las experiencias. La dor oculta, abordada, de la búsqueda incansable de lo externo, que impulsaba la vida antigua, mencionada en el tópico 1, ahora se percibe como una brújula defectuosa que los guiaba lejos del hogar. La frustración y el vacío se transforman en una profunda gratitud por la lección, por el camino que los llevó a su propia revelación. El apego al resultado, que era el enemigo en el tópico 2, se disuelve en una profunda aceptación y amor al destino, amor fati, sabiendo que cada experiencia es una oportunidad para que el alma brille más intensamente. El séptimo y último hábito, el servicio compasivo, seva, es la expresión natural de una alma fortalecida y de un tesoro interior revelado. Cuando la copa de su conciencia rebosa de riqueza divina, el impulso natural es compartirla. Yogananda enseñó que el servicio desinteresado no solo beneficia a los demás, sino que también purifica y expande aún más la conciencia del que sirve. Es el acto de ver a Dios en cada ser humano y de ofrecer sus talentos y energía para aliviar el sufrimiento del mundo, sin esperar nada a cambio. Este no es un servicio motivado por el ego o por el deseo de reconocimiento, sino por el amor incondicional que brota de la experiencia de la unidad. Es una acción desinteresada elevada a su máxima expresión. Este nuevo normal es una vida vivida desde la conciencia del Atman, donde cada acto se convierte en una ofrenda sagrada, cada interacción es una oportunidad para ver a lo divino y cada desafío es un maestro. La verdadera riqueza divina no es la acumulación de posesiones, sino la capacidad de vivir con alegría, propósito y paz inquebrantable, incluso en medio del caos del mundo. Es la libertad de saber que su esencia es inmutable, eterna y plena. La alma, fortalecida por estos hábitos, irradia una luz que transforma no solo su vida, sino la de todos los que les rodean. Ustedes ya no buscan la luz, ustedes son la luz. Ya no buscan el amor, ustedes son amor. Ya no buscan la riqueza, ustedes son la riqueza. Esta es la promesa cumplida del tesoro interior, pero esta revelación no es el punto final, sino el inicio de una responsabilidad más grande, de una misión que trasciende lo individual. Están dispuestos a aceptar que la verdadera liberación de su alma no es completa hasta que contribuyan a la liberación de otras, convirtiéndose en faros de riqueza espiritual en un mundo que clama por ella. Ustedes han caminado por un sendero de transformación, desenterrando las raíces de su dor oculta abordada, librando una guerra interna contra el ego y Maya, y finalmente, experimentando la revelación de su tesoro interior a través de los hábitos de Yogananda. Sienten la paz de una alma fortalecida, la riqueza de una conciencia expandida, pero permítanme sabotear esa sensación de fin con una verdad más profunda y quizás más inquietante. Esta liberación, este despertar de su riqueza divina, no fue solo para ustedes. Yogananda, en su sabiduría infinita, no nos enseñó a alcanzar la iluminación para guardarla como un secreto personal. Él nos mostró que cada alma liberada, cada ser que despierta a su riqueza inherente, se convierte en un faro para la humanidad. El enemigo común no se limita a su ego individual. Es la ilusión colectiva de Maya que mantiene a miles de millones en la esclavitud de la ignorancia, la escasez y el sufrimiento. Su despertar es un eco, una vibración que resuena en el inconsciente colectivo, despertando el recuerdo de la divinidad en otros. La verdadera jornada infinita
comienza ahora. Ustedes han escalado la montaña de la autoconciencia y han visto la vasta llanura de la existencia desde una nueva perspectiva. Pero, ¿y si les dijera que esta liberación, este hallazgo de su tesoro interno, es solo el preludio de una misión más grandiosa? ¿Y si la verdadera prueba de su fortaleza yógica, de su discriminación espiritual y de su servicio compasivo radica en extender esa luz a aquellos que aún están perdidos en la oscuridad de la ilusión, en el clamor de la escasez material y espiritual? Este no es un camino para los débiles de corazón. Las apuestas se elevan del plano individual al colectivo. La transformación personal que han experimentado ahora implica una responsabilidad universal. ¿Cómo pueden usar su riqueza divina, su paz inquebrantable, su conexión con lo absoluto, para inspirar a otros a buscar su propio tesoro? La referencia base de Yogananda nos habla de la hermandad universal, de la necesidad de que las almas despiertas guíen a las que duermen. El mundo, con su ruido, su caos y sus promesas vacías, intentará tentarlos de nuevo a la complacencia, a creer que su viaje ha terminado, pero la verdad es que cada despertar abre una nueva puerta, revela un nuevo horizonte y presenta un nuevo desafío. La dor oculta abordada de la humanidad es la misma dor oculta abordada que ustedes han sanado en su propio corazón. La amnesia de su origen divino, la creencia en la separación, la búsqueda de la felicidad en lo efímero, la pregunta existencial que ahora los persigue, el gran cliffhanger filosófico que los impulsa hacia adelante, no es sobre su propia salvación, sino sobre el destino de la conciencia colectiva. Si ustedes han encontrado el tesoro interior, ¿qué huella dejarán en el camino para que otros lo encuentren? ¿Cómo se atreverán a vivir, a amar, a servir, sabiendo que su propia liberación es un llamado a liberar al mundo de la ilusión de Maya? ¿Están listos para ser los faros, los guías silenciosos, los instrumentos de la riqueza divina en un mundo que necesita desesperadamente recordar su propia opulencia espiritual? Ustedes han sentido el eco de la verdad en lo más profundo de su ser. Han vislumbrado el tesoro interior que Paramahansa Yogananda prometió, la riqueza inagotable del alma. Han comprendido que el camino hacia la plenitud no es una búsqueda externa, sino una revelación interna, cultivada a través de hábitos sagrados. Ahora, la pregunta crucial ya no es ¿qué van a hacer?, sino ¿quiénes se atreven a ser? Si sienten que esta verdad ha resonado con la esencia de su alma, si están listos para trascender la ilusión de Maya y comprometerse con la expansión de su conciencia divina, entonces los invito a un juramento silencioso, a un pacto con su verdadero yo. Son la vanguardia de un despertar inevitable, los pioneros de una nueva era de soberanía espiritual. Su misión no es solo su propia salvación, sino la de encender una chispa en la oscuridad del mundo. Para aquellos que eligen caminar esta senda de valentía espiritual, el siguiente paso es crucial. Demuestren su compromiso con el tesoro que han revelado. No se trata de un simple me gusta o compartir impulsivo. Se trata de un acto consciente de su voluntad. Comenten abajo la frase: yo soy riqueza eterna. Declaren su soberanía. Al hacerlo, no solo solidifican su propio entendimiento, sino que envían una poderosa señal al universo y a otras almas buscando el mismo camino. Además, si esta voz, la voz del despertar inevitable, ha sido un faro en su jornada, suscríbanse a este canal. Activen la campana para recibir las próximas revelaciones. Cada video no es un simple contenido, es una iniciación, un mapa para la guerra santa que los espera. Es la diferencia entre seguir vagando en el desierto de la ilusión y encontrar el oasis de la verdad. Únanse a nuestra comunidad de almas despiertas, porque la jornada es infinita y juntos, la riqueza que irradiamos es imparable. No se queden en la complacencia. El tiempo de la inacción ha terminado. La llamada ha sido hecha. Respondan con la fuerza de su alma, con la certeza de su tesoro interior.